cita que le dije, Filipenses capítulo 3, versículo 12. Amén. Si lo tiene, aquí está también en pantalla, por si se le hace más fácil leerlo acá al frente, ahí lo tenemos. Vamos a leer la palabra conforme está escrita. Dice, no que lo haya alcanzado, dice Pablo, ya, ni que ya sea perfecto, sino que, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Dice Pablo en el 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Oramos. Padre, te damos gracias porque nos permites una vez más poder alimentarnos de tu palabra, poder aprender de tu palabra. Oramos, mi Dios, porque nuestro entendimiento sea abierto, que nuestro corazón sea abierto y que tu palabra pueda edificarnos, pueda exhortarnos, pueda consolarnos. Que cada día, mi Dios, vayamos creciendo a tu imagen. Gracias por regalarnos esta oportunidad de poder recibir tu palabra. Oramos dándote gracias en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. En su Biblia hay un subtítulo. ¿Cómo dice en su Biblia? Prosigo a la meta, ¿verdad? Prosigo a la meta. Usted como creyente, no sé, yo espero que usted ya haya reconocido que tiene un llamado de parte de Dios. Estamos aquí con un propósito. ¿Y cuál es el propósito por el cual Dios nos tiene sobre esta tierra? Espero que usted ya lo haya identificado. El tema está titulado El llamamiento. Todos hemos recibido un llamamiento de parte de Dios. Pablo lo manifiesta en este pasaje. El propósito es reconocer que fuimos creados para un propósito. Todo lo creado tiene un fin. Cualquier cosa, todo lo que ha sido creado o ha sido hecho con un fin, para un propósito. Y usted y yo como personas hemos sido creados también con un propósito. El asunto es que muchas veces nosotros no podemos reconocer que tenemos un llamado y que hemos sido creados para un propósito. Eso no se puede identificar, no se puede reconocer sin antes tener una relación con Dios. Primero, tener una relación con Dios. Cuando nosotros entramos en esa relación con Dios, entonces le damos sentido a la vida. Antes, nuestras vidas no tienen sentido. Podemos hacer muchas cosas, pero sin dirección, sin ningún propósito. ¿Cuántos tienen metas en su vida? No todos tenemos metas. Nos trazamos metas. ¿Cuántos cumplimos nuestras metas? O sea, lo que nos proponemos, muchas veces no las cumplimos. Hay muchas personas que se esfuerzan en seguir un llamamiento, que puede ser un llamamiento verdadero o una fantasía de lo que se han imaginado, porque muchas veces nuestra mente trabaja, podemos imaginarnos algo, pero a lo mejor no sea ese el llamamiento. Vemos a través de las Escrituras que Dios llama a personas, así como llamó a Noé, llamó a Abraham, a Moisés, a Samuel, a Jeremías. Jesús llama a ¿quiénes? También llama a personas. ¿Para qué? ¿Para qué llama Jesús a las personas? Para que le sigan. Jesús llama a las personas para que le sigan. Pablo tuvo su encuentro con el Señor lo llamó, y vemos en el libro de los Hechos cómo surgió. Cuando Pablo iba camino a Damasco, dice que se le apareció el Señor. Él no sabía, porque el propósito de Pablo no era buscar a Dios en ese camino. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Usted lo sabe. ¿Cuál era? Era perseguir a los cristianos y llevarlos para hacer,
agredidos, muertos, o sea, para darles muerte. Para eso es que Pablo perseguía a los cristianos. Pero cuando se le aparece el Señor, dice que lo derribó a tierra y Pablo completamente quedó ciego. Y estuvo en ayunas, en oración, en una casa. Y luego aparece Ananías, quien impone las manos sobre él. Y entonces Pablo cree en el Señor, se arrepiente y tiene una conversión. Y ahí tiene un llamado. Y cuando él empieza a caminar en ese llamado, él reconoce que tiene ese llamado de parte de Dios y no cambia. O sea, él se esfuerza por llegar a cumplimiento de ese llamado. Ahora, yo pregunto, si nosotros, ¿existe hoy en día ese llamado? ¿Hay un llamado para nosotros? Sí, hay un llamado. Podríamos decir que cada cristiano tiene un llamado. Y hay una razón por la cual usted y yo estamos aquí sobre esta tierra. Vemos en el pasaje, en el desarrollo, vemos la conversión de Pablo. Vea Filipenses en el capítulo 3, versículo 12. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. O sea, lo que Pablo está diciendo es que él ha recibido un llamamiento, pero él prosigue a la meta para cumplir ese llamamiento. Y dice que no que sea perfecto, sino que prosigo, dice, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Asir, su origen en la palabra es catalambano, que quiere decir atrapado. Pablo dice, he sido atrapado, he sido tomado por Cristo Jesús. El apóstol abre su corazón a los filipenses como buen mentor, comparte lo que siente en su interior, habla del proceso que lo llevó a renunciar a su total confianza en su propia religiosidad para descansar únicamente en Cristo Jesús. Porque si usted fija unos versículos antes, en el inicio del capítulo 3, empieza a decir Pablo la razón o lo que es mejor que la vida, y es el conocimiento de Cristo. Él dice que para él el vivir es Cristo. Así dice Pablo, el vivir es Cristo. Entonces Pablo encuentra la verdadera razón de vivir. Aprendió que la única aspiración que merece la pena es conocer a Cristo más y más. Ahora yo pregunto, ¿y su aspiración? ¿Su deseo es conocer más del Señor? ¿O le aburre la palabra? Muchas veces nos aburre la palabra. No estamos enfocados en aprender más de Cristo. Pablo, el propósito de él o la aspiración de él era conocer más y más de Cristo. Es un proceso que empieza con la conversión. O sea que Pablo tuvo esa relación con el Señor, tuvo ese encuentro con Dios. Antes él no podía reconocer que él tenía un llamado. Entonces empieza con la conversión y sigue profundizándose durante toda la vida. Toda la vida nosotros estamos en proceso de aprendizaje. Pablo dice, lo único que quiero es conocerle en todas las facetas de su persona, o sea, todo su poder, tanto su poder como sus sufrimientos, para plantear la lealtad a él, como más valiosa que la misma vida. Pablo, él dice que todo lo que él ha obtenido, todo lo que él lo estima por basura. Así dice Pablo, y que él, para él el vivir es Cristo. David lo dijo, mejor es tu misericordia que la vida. En Salmos 63:3, el salmista dijo estas palabras, mejor es tu misericordia, le dijo a Dios, mejor es tu misericordia que la vida. Pablo afirma que fue asido por Cristo Jesús. Recuerda que su propia conversión en el camino a Damasco, Jesucristo se le apareció en gloria, le tumbó al suelo y habló en voz audible y lo dejó ciego. Luego aparece Ananías, que ya le expliqué,
y Pablo iba camino a Damasco para detener a los cristianos y entregarlos al brazo secular para ser torturados y muertos. Veamos en el versículo 13 y 14 el propósito de la vida de Pablo. Dice Pablo en el versículo 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todo lo creado tiene una finalidad, tiene un propósito. El hombre, como toda cosa creada, tiene un propósito, tiene una vocación y tiene un llamamiento. Podemos analizarlo en diferentes formas o en diferentes niveles. Hay un llamamiento general, es el llamado que Dios hace a toda persona, a todo creyente. En el inicio, en Génesis, dice el Señor que, o Dios dice que Él nos creó a imagen y semejanza de Él. Entonces, viendo esto, es que todo ser humano tiene un llamamiento. Primero, es que somos imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué razón Dios nos ha creado a su imagen y a su semejanza? Uno, para que podamos relacionarnos con Él. Nuestra relación con Dios. Por eso es que Él nos ha creado a imagen y semejanza, para que nosotros podamos relacionarnos, que podamos vivir en sintonía con Él. O sea, al vivir en sintonía con Él es que vamos a estar en comunión, vamos a comunicarnos con Él, darle gracias y glorificarle. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Muchos no le damos gracias a Dios. Hay pasajes en las Escrituras de muchos que han recibido el favor de Dios, pero si usted se recuerda de aquellos que el Señor sanó, pero que uno dio gracias a Dios, eran 10, y los otros 9, ¿qué se hicieron? No regresaron para darle gracias a Dios. Yo espero que usted sea de los que dan gracias a Dios, de los que glorifican a Dios. ¿Qué pasa con aquellos que no dan gracias? Aquellos que no glorifican a Dios. Dios los somete a una mente reprobada. Vea conmigo Romanos capítulo 1, versículo 21. Aquellos que conociendo a Dios no le glorificaron. Dice Pablo en el capítulo 1 de Romanos, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Mire, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón, ¿cómo fue? Fue entenebrecido, fue oscurecido. Debemos de honrar, debemos de darle gracias a Dios. Vea conmigo Malaquías capítulo 1, versículo 6. Dice: el Hijo, usted es hijo de Dios, amén. ¿Es hijo de Dios o no es hijo de Dios? Es hijo de Dios. El Hijo honra al Padre, el siervo a su Señor. Y dice Dios: si pues yo soy el Padre, ¿dónde está mi honra? O sea, Dios espera que si usted le toma como Padre, usted le honre. Y dice: si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que no menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea que Dios demanda que le honremos y que le demos gracias. Otro nivel es sirviendo como representantes suyos en este mundo, o sea, representantes de Dios en este mundo. Y esto nos distingue de los animales, porque los animales no entienden, los animales no pueden darle gracias a Dios, porque son animales, pero a nosotros sí. Nos ha dado el entendimiento para poder investigar, poder descubrir y poder aprender. El llamamiento general quiere decir que nadie puede descubrir el propósito de su vida sin establecer una relación con su Creador. Es importante
establecer esa relación con Dios. Mientras tanto, usted y yo no podemos descubrir el propósito de nuestras vidas. El primer paso lo explica Job en el capítulo 35, versículo 10. Job decía: ¿dónde está Dios mi hacedor? Pero también el salmista decía en el capítulo 16 de Salmos, versículo 17, David decía: vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Y sin esa conexión no se podrá saber la razón o conocer la razón por la cual estamos vivos. Y todo esfuerzo que hagamos será inútil, de nada servirá si nuestra relación con Dios no existe. O sea, no hay una relación con Dios. Es importante que tengamos una relación íntima con Dios. Otro nivel es como persona redimida. Esto es por la fe en Cristo. O sea, no puede haber una conversión, no puede haber un nuevo nacimiento si no se cree, si no hay fe. Cuando la persona viene a Cristo y recibe toda clase de bendiciones, el perdón, la vida nueva, el descanso en el alma, aprende que su vida tiene sentido. Mientras tanto, podemos caminar sobre este mundo, en esta tierra, y podemos caminar sin ningún sentido. Nuestras vidas no tendrían ningún propósito si no nos acercamos a Dios. Solamente en Él podemos hallar descanso. El Señor lo decía en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Él encontramos reposo, en Él encontramos descanso. Y parte de ese descanso consiste en descubrir el significado de su vida en particular. Como cristiano, el llamado consiste en conocer tanto más y más a aquel que en tanto nos ama. Vea conmigo el versículo 10 de Filipenses capítulo 3. Pablo lo decía: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea que Pablo, el anhelo de Pablo en su corazón era conocer más y más de Cristo. Gozar de la comunión con Dios, que ahora se ha vuelto cercano y real, un padre y un amigo. Dice Juan en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 3, primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice Juan: lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pablo le decía a los de Efeso, en el capítulo 2, versículo 18, porque por medio de Él, ¿por medio de quién? De Cristo Jesús. Por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Esto quiere decir que Cristo Jesús es el quien abre el camino para que nosotros podamos acceder al Padre. En Juan 14:6 Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. O sea que Cristo Jesús es ese medio para llegar al Padre. Otro nivel es dejarnos cambiar para pertenecerle más y más al Hijo de Dios y prepararnos para reinar con Él. O sea que hay un propósito de Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 3, busque primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquí encontramos un llamamiento de Dios. ¿A qué? A que vivamos una vida de pureza. El Señor dijo: sed santos, porque yo soy santo. Hay un llamado de parte de Dios a vivir en santidad. ¿Y qué es ser santo? Es vivir apartados para Dios. Es vivir alejados de la contaminación del mundo, porque el mundo nos atrae. Mire, y de hecho tenemos ya cerca las fiestas, ¿qué? Fiestas patronales, ¿verdad? Fiestas patronales, las fiestas de nuestro pueblo o de nuestra ciudad. Algo que nos motiva en la carne a estar en esos lugares. ¿Sí o no? ¿No le llama a usted la atención? No, dice la hermana. Pero yo le aseguro que cuando hay el musicón, abre el oído. ¿Sí? Bueno, el Señor nos llama a que nosotros vivamos una vida de pureza, una vida en santidad, que vivamos apartados para Él. Colosenses capítulo 1, versículo 12, dice: con gozo, dando gracias ¿a quién? Al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hay una promesa de Dios para cada uno de nosotros como creyentes, aquellos que viven en esa esperanza, para participar ¿de qué? De la herencia de los santos en luz. Se refiere a nuestra salvación. El llamado de Dios para nosotros como creyentes es a anunciar a otros quién es Cristo y las maravillas de su persona. Es llevar la bendición de Dios a otras personas. Pablo lo resume de esta manera. En la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 15, está hablando de Cristo. Dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces también nos demanda y nos llama a que ya no vivamos para nosotros mismos. Pablo lo decía, que hay algunos que buscan a Cristo por contiendas, por envidias, por intereses materiales, y no lo buscan por la razón verdadera. Dice: y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El llamamiento consiste en servir a Cristo y dar ejemplo de la nueva vida. O sea, estamos llamados también a dar ejemplo, a dar un buen testimonio como personas nacidas de nuevo, como cristianos, como hijos de Dios, a dar ejemplo de la nueva vida en Cristo, tanto en casa como en el lugar de trabajo. ¿Cuántos dan testimonio de ser hijos de Dios? Hay muchos se avergüenzan, fíjate. En el lugar de trabajo no dicen que son cristianos. ¿Y tú eres cristiano? No, voy a la iglesia así de vez en cuando. Voy a jugar, voy a sacar el carnet. Así dicen algunos. No, dice: con seguridad, soy cristiano, soy un hijo de Dios. Debemos dar ejemplo, tanto en casa como en el lugar de trabajo, en la iglesia y asimismo afuera. En todo lugar, nosotros debemos dar un buen testimonio como hijos de Dios. Dios nos llama a servir. Vea Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Eclesiastés 9:10. Dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo como negligentemente, de mala gana, a medias. ¿Cómo dice? Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. O sea, al decir según tus fuerzas, es que lo hagamos con amor, lo hagamos con todo nuestro corazón. Eso espera
Dios de cada uno de sus hijos, que le sirvamos. Y esa es una de las razones por la cual Dios nos tiene en este lugar. Vemos en el versículo 15 y 16 de Filipenses capítulo 3, vemos la pasión de cada día de Pablo. Y dice Pablo: así que todos los que somos perfectos, dice Pablo, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo dice: una cosa hago. Lo que está diciendo: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Muchas veces nos aferramos a las cosas de este mundo, nos aferramos al pasado y perdemos de vista lo que tenemos por delante: nuestra salvación, el blanco que es Cristo Jesús. A veces perdemos la dirección. Pablo habla 2 veces de proseguir. En el versículo 12 dice: prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dice: pretendo alcanzar aquello para lo cual Cristo me ha tomado. Cristo me atrapó. Prosigo. En el versículo 14 vuelve a decir Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo hace una comparación al decir proseguir a la meta, porque proseguir a la meta es mantenerse enfocados en una cosa, sin perder la dirección, sin perder sentido, sino enfocado en una cosa. Cuidarse para llegar a esa meta. Y por eso es que antes vimos que Dios nos llama a que vivamos una vida de pureza, una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Compara Pablo al atleta que para participar en una competencia tiene que prepararse. Habla del atleta. El atleta, para participar de una maratón, ¿qué es lo que hace? Antes de entrar a esa participación, cuida su cuerpo, se despoja de todo peso, se cuida en una dieta. Pablo hace esa comparación. Pero nosotros, para llegar a esa meta, ¿qué debemos hacer? Es cuidar nuestro interior, es cuidar nuestro corazón, es mantenernos en esa línea que Dios quiere, en obediencia, en pureza y en santidad. La obsesión de Pablo es cumplir con el llamamiento que ha recibido del Señor como ser humano, como creyente particular y como cristiano redimido, con su formación académica, dones intelectuales, trasfondo hebreo y ciudadanía romana. Ahora yo pregunto: ¿y usted ha recibido algún llamamiento de parte de Dios? ¿Ha recibido dones de parte de Dios? ¿Ha recibido talentos de parte de Dios? Ahora, ¿qué está haciendo usted con eso? ¿Los está poniendo al servicio de Dios? ¿O los tiene guardaditos por ahí? Dios le ha dado dones, los ha dado talentos para que le sirvamos. Lo primero que Pablo dice, o lo relaciona en diferentes aspectos, primero es en conocer a Cristo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es conocer a Cristo. Pablo ha descubierto que lo más maravilloso de la vida es conocer a Cristo en toda su persona. Habla de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, en el versículo 8. Cuenta con su presencia en todo momento. Desea con toda su alma profundizar en su relación con Él, comprendiendo su pensamiento, saboreando sus sentimientos, identificándose con todas sus experiencias y compartiendo su punto de vista sobre la eternidad. Sabe de que va a ser recompensado
al mantenerse firme en el cumplimiento de esa meta. Es la salvación. Lo segundo es agradar a Cristo. Su pasión es hacer lo que al Señor le agrada, para poder oír de su boca esta frase que el Señor dijo en Mateo 25, versículo 21. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quisieran escuchar esta frase? Ven, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quisieran entrar en ese gozo del Señor? Ahora, ¿le agrada a usted al Señor en lo que está haciendo? Pablo dice que su pasión es agradar a Cristo en toda su manera de vivir. Ahora, pregunto, ¿estamos agradando a Dios con lo que hacemos, con lo que hablamos? Para que el Señor pueda decirnos: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Agradar a Cristo significa ser cambiado a la imagen de Cristo. ¿Estamos pareciéndonos más y más a Cristo? ¿Estamos creciendo a la imagen de Cristo? ¿Se nota que usted es un hijo de Dios? ¿Es una persona que ha nacido de nuevo? Porque mire, es lamentable que alguien que no conoce a Jesús o no conoce de Dios diga: para ser cristiano como ese, mejor nada. ¿Estamos pareciéndonos más y más a Cristo? Ser cambiado a la imagen de Cristo. Ir transformando nuestro carácter hasta parecernos plenamente a Jesús. ¿Cómo está su carácter? Mire, cuesta trabajar con nuestro carácter, formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Es algo tan difícil, pero es una lucha, es algo a lo cual nosotros debemos motivarnos cada día. Porque muchas veces en nuestras acciones, nuestras actitudes decimos: yo soy así y nadie va a cambiarme. Nos aferramos a nuestra forma de ser, a nuestro carácter, pero Dios quiere que nos vayamos transformando día tras día al carácter de Cristo Jesús. Confiar en Cristo en medio de todas las dificultades de la vida. O sea, ¿confía usted en Cristo Jesús? ¿Su confianza está puesta en Cristo Jesús? ¿O confiamos en otras cosas? Mire, cuando tenemos enfermedades, llega alguna enfermedad a nuestro cuerpo, ¿en qué empezamos primero? ¿En el hospital? ¿En el médico? ¿Qué es lo primero que hacemos? Nos arrodillamos y oramos a Dios. Pensamos: el hospital, vamos al médico. Cuando tenemos una necesidad económica, ¿en quién pensamos? Pensamos en aquella persona que nos pueda prestar ese dinero, que nos pueda facilitar ese dinero que necesitamos. Pero no se lo pedimos a Dios. Y Él es el dueño del oro y la plata. Él tiene para todas nuestras necesidades. Muchas veces nuestra confianza no está puesta en Él. Pero Dios quiere que nuestra confianza esté puesta en Él. Depender de Cristo también es para tener fuerzas para vivir, conscientes que separados de Él nada podemos hacer. Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Lo tercero es que hemos sido creados bajo el propósito o con el propósito de servir. Pablo acusa a algunos de servir a sus propios intereses materiales. Afirma que nosotros servimos en el Espíritu de Dios.
Servir supone actividades hecho, y Dios quiere que seamos las manos y los pies de Cristo en este mundo. Vea conmigo en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nosotros no somos cualquier cosa. Dice el apóstol Pedro: mas vosotros sois linaje escogido. Usted y yo somos linaje escogidos. ¿Para qué? Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que somos del linaje escogido, hemos sido constituidos real sacerdocio, de una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. O sea, para que llevemos ese mensaje de salvación a toda persona. Cuando descubrimos que tenemos un llamado, estamos aquí con un propósito y perseguir estas tres cosas. Primero es conocer. Segundo, ¿qué? ¿Cuál fue? ¿Se acuerda? Conocer. Pablo decía que su enfoque era conocer más y más a Cristo, llenarse del conocimiento de Cristo. Entonces lo primero es conocer. Lo segundo es sí, pero hay una palabra clave que es agradar. Si nosotros estamos agradando a Dios en lo que hacemos con nuestras vidas. Y lo tercero es servir. Muchos no servimos, y si servimos de estorbo. No, el llamamiento de Dios a que nosotros le sirvamos, y para eso Él nos ha dado dones, nos ha dado talentos. Cuando nosotros tomamos en cuenta estas tres cosas, conocemos de Dios, le agradamos y le servimos, entonces descubrimos el llamamiento específico. Hay un llamado específico para cada uno. Aunque no sepamos distinguir, nos damos cuenta que el Señor nos tiene aquí con un propósito, con un motivo. El Señor nos promete darnos todo lo que necesitamos para entender todo. Dice Salmos, el salmista, en el capítulo 32, versículo 8, dice: te haré entender. O sea que aunque nosotros no entendamos, cuando nosotros entramos en una relación con Dios, entonces Él nos hace entender. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y dice: sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, aunque nosotros nos cueste entender, Dios promete que Él nos hará entender y nos enseñará el camino. O sea que usted y yo, si nos extraviamos, es porque queremos. Él nos hace entender y nos enseña el camino por donde debemos andar. Pablo dice a Timoteo, en su primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 15, Pablo dice a Timoteo: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuidarse es guardar la vida. Significa cuidar tu interior, sabiendo que solo será útil al Señor en la medida en que Cristo reine en nuestros corazones. Y tenemos el ejemplo del atleta. El atleta, para participar de una competencia, se prepara, se cuida a sí mismo. Asimismo el Señor, Él nos invita a que nosotros cuidemos nuestro interior. En conclusión, lo primero para ejercer nuestro llamamiento es tener una relación con Dios. Antes, si no tenemos una relación con Dios, no vamos a asumir o vamos a reconocer que tenemos un llamamiento, una conversión, un nuevo nacimiento, que no es posible sin creer
o tener fe. O sea, hay que creer para poder tener un nuevo nacimiento. Somos llamados por Dios para vivir en una relación cercana a Él, agradándole y sirviéndole. O sea, yo le invito que si usted no está sirviendo, se involucre y le sirva. Si usted hay cosas que hay que corregir en su vida, pues tome en cuenta, hay que corregirla, hay que agradar a Dios. Voy a invitarle a que cierre sus ojos y oramos. Padre y buen Dios, te damos gracias por hablar a nuestros corazones, por enseñarnos y poder reconocer que tenemos un llamado. ¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado.